Recording in progress. Muy buenas tardes. En nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Gracias. Bueno, le saludamos obviamente senadores de la comisión. Entiendo ahí está la ministra Marisa Rojas conectada, que viene en camino, a su equipo. Y no sé si tenemos cuenta, secretaria. No hay cuenta. Bien, no sé si alguien tiene algún punto, varios, antes de comenzar con la tabla. Senador Isabel Allende. Sí, si pudiésemos, porque creo que es importante. Ayer fue un hito haber terminado la tramitación de el servicio de diversidad y áreas protegidas, no deja de ser. Lo que me gustaría saber es, bueno, quedó pendiente una conversación suya para ver en definitiva las dos comisiones mixtas que en teoría se deberían armar, pero sería bueno como tener una cierta proyección de cómo prevén los tiempos de qué va a suceder, sobre todo con el servicio de biodiversidad, si pudiese con la ministra compartir a ver cómo lo está viendo, lo que va a continuar, digamos. Le ofrezco inmediatamente la palabra a la ministra. Igual solo decir que en conversación previa con la ministra, también con SECPRES, el gobierno le puso discusión inmediata a SBAP y me lo dijeron explícitamente desde SECPRES, ya con ministro Elizalde asumido, recién asumido, pero el equipo, en el fondo Nicolás Facús, Macarena Lobo, etcétera, que la prioridad para el gobierno es sacar primero SBAP y después Turbera. O sea que no es necesario tener las dos mixtas en paralela, ¿ya? Si queda algún punto, bueno, eso se verá, pero lo primero es sacar la mixta de SBAP. Y por eso ahora le ofrezco la palabra a la ministra, pero quería comunicar eso como presidente de la comisión, que son las conversaciones que he tenido estos días con el gobierno. Eso, ministra. Ah, sí. O sea, se vota mañana. Muchas gracias, presidente. Un segundito, ministra. ministra, que está Estoy tratando la senadora de Isabel seguir Allende. la lógica. Mañana tenemos la votación en particular, debería terminarse. No sé si lo vamos a hacer, pero solo habría 8 puntos, todo lo demás, digamos, estaría exactamente igual como la Cámara, así que en principio. Dicho aquello, teniendo discusión inmediata, ¿cuándo se tendría que constituir la comisión mixta? Cuando la Cámara va a llegar este oficio a la Cámara diciendo que se rechazaron algunas de las modificaciones y la Cámara va a tomar conocimiento y va a designar ahí a los miembros de la comisión mixta. Esto sería sí, pero eso sería la próxima sesión de la Claro, como la Cámara lo vio más de una comisión, la Cámara ahí, según sus procedimientos, tiene que designar a sus 5 representantes. Obviamente nosotros somos los 5 de la Comisión de Medio Ambiente. Una vez que la Cámara envíe el oficio, ahí podemos convocar, digamos, y empezar a trabajar. Y obviamente la discusión inmediata o la urgencia se puede renovar en el fondo. O sea, ahí para cumplir con los plazos. Pero en términos de la urgencia política, por decirlo así, desde el Ejecutivo, la señal es que primero saquemos SBAP. Le ofrezco la palabra ahora sí, ministra. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a la senadora, senadores y la secretaria. Nuevamente nos tocó un accidente, así que llevamos mucho rato en el auto, lamentablemente, pero igual no sé si alcanzamos a llegar a la sesión, pero vamos en camino. Efectivamente, nosotros le pedimos a la SECPRES que estuviera con discusión inmediata, así que entiendo que se vota mañana y también hemos tenido conversaciones con la Cámara de Diputados para que ellos escojan a los 5 diputados que vayan a conformar la mixta junto con los 5 senadores de esta comisión. Así que eso es como entiendo yo que va a ir funcionando el trabajo de la mixta. Yo creo que los asesores también lo vieron en una reunión. Yo creo que hay 2 grandes temas y esperamos que tengamos un buen espacio de discusión y que podamos resolver estos 2 temas. Son 8 artículos o 7, pero son 2 temas en el fondo, hay varios que están como relacionados. Y lo otro también es
¿verdad? Tal como lo dijo el senador Latorre, para nosotros es prioritaria la discusión del SVAP, y entendiendo de que es difícil que los mismos senadores estén en las comisiones en las cuales ya participan, más 2 mixtas, si es que hubiese un problema, o sea, de tiempo físico, de que ustedes tengan para nosotros a funcionar la mixta del SVAP. Eso, gracias. Perfecto, ministra, muchas gracias. Bueno, pasamos a la tabla. Tenemos 2 puntos en tabla. El primero es que el Ministerio de Medio Ambiente pueda exponer su programa regulatorio para el año 2023, ¿no? El cambio o actualización de normativas ambientales, muy relevante para varias zonas, acá mismo en la región de Valparaíso. Y en segundo lugar, ver el contenido de la indicación que el Ejecutivo formulará al proyecto de ley, que esto era, entiendo, un compromiso que tenía con la senadora Paulina Núñez cuando presidía la comisión, al proyecto de ley que está en segundo trámite, que modifica la ley 19.300 sobre base general de medio ambiente para reconocer expresamente el olor como agente contaminante. Era un proyecto que no alcanzamos a, digamos, a terminar de tramitar, y el Ejecutivo había comprometido una indicación, entonces la idea es que exponga esa indicación. Esos son los 2 puntos en tabla. Es el proyecto de olores, para decirlo en simple. Hay un compromiso de indicación del Ejecutivo para dar a conocer esto, y bueno, el compromiso obviamente una vez, lo dije ayer, una vez que despachemos SVAP y se nos genere el espacio, poder seguir con el proyecto de olores. Entonces, ahí está la presentación en las pantallas sobre el programa de regulación del Ministerio de Medio Ambiente, la división jurídica, lo tenemos en las tablets también. Si quiere, ministra, y por una cuestión del audio, como viene conectada, no se está viendo en pantalla ahora, si gusta apagar su cámara para que se escuche mejor, etcétera, para escuchar la presentación. Entonces ya está proyectada la presentación y nosotros la tenemos también, así que usted nos puede ir comentando y vamos revisando. Adelante, ministra. Sí, muchas gracias, presidente. Quisiera hacer una solicitud, si es que fuese posible. ¿Será posible comenzar con el proyecto de olores? Porque ahí tenemos al equipo que está en Santiago conectado y no nosotros en el auto, porque yo voy con el jefe de la división jurídica en el auto. Entonces, como él iba a hacer la presentación del programa regulatorio, quizás en una de esas alcanzamos nosotros a llegar, y si no fuese muy complicado, comenzar con olores y después pasar al segundo tema, ¿será posible? Sí, ni un problema, Ya. ministra, ahí facilitamos el punto. Entonces ponemos, bueno, se invierte el orden de la tabla, vemos en primer lugar, ¿nos están conectados el equipo de Santiago? ¿Sí? No sé, no los veo. Ah, sí, Daniela Caimán, sí, ella. Perfecto. Ahora Entonces sí, le ¿me damos la escuchan? palabra, Sí, a Daniela. Bien. Ok. Sí, me escuchan bien. Sí, Prefiero... Perdón. Ya. Ministra, hable usted. Sí, gracias. Ya. Bueno, te voy a dar el tiro aquí a la profesional, que es la que más sabe de este proyecto. Este es un proyecto que está en segundo trámite, tal como indicó el senador. Nos comprometimos con la senadora Núñez cuando todavía estaba ahí la perdimos, ministra, así que... de presidente de la comisión, de verlo, porque efectivamente nos parece adecuado. Estoy con silenciar, ¿no? ¿Me escuchan? No, que la estábamos escuchando, Sí. pero de repente se perdió el audio. Perfecto, Entonces, ya es. eso. Es un problema a nosotros en general nos parece. No se escucha. Ya, entonces le voy a dar la palabra a Daniela, que lo va a poder explicar. Perfecto, tenemos proyectado está el proyecto de ley en la presentación. Y después me pueden hacer consultas. Perfecto. Sí, podría compartirlo yo porque está, si me permiten compartir yo la pantalla para proyectar.
Ahora quizás sí se puede. Ahora sí, ya, perfecto. A ver, veamos. Compartir. Acá y nuestra presentación está ahí. Veamos. Perfecto, ya. Bueno, muy buenas tardes, me presento, yo soy la jefa de la sección de olores del Departamento de Ruido, Lumínica y Olores. Mi nombre es Daniela Caimanque. Les voy a presentar el proyecto de ley que modifica la Ley de Bases del Medio Ambiente para reconocer expresamente el olor como un contaminante. Solo a modo de introducción, quiero decirles que el Ministerio del Medio Ambiente tiene un departamento que trata contaminantes muy ciudadanos y que no es solamente de olores, sino que es ruido, lumínica y olores, y fue creado en el 2017. Eso es muy importante que ustedes lo sepan. Por otra parte, nosotros tenemos un proceso para la elaboración de las normas de olores en Chile. Quiero que se centren en los principales colores. En el azul nos toma 12 meses en la elaboración de un anteproyecto. Tenemos un proceso de etapa de consulta pública, la cual dura 60 días. Posterior a ese proceso participativo, tenemos el proyecto definitivo, en el cual nos demoramos 120 días para presentar al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y al Presidente de la República el proyecto definitivo. De ahí en adelante pasa a toma de razón en Contraloría General de la República para su posterior publicación. ¿Por qué es importante mencionarles este proceso de elaboración de normas? Porque afortunadamente tenemos 3 normas de olores, bueno, una ya publicada, que es la primera norma de olores para el sector porcino. Tenemos la buena noticia de comentarles que en este gobierno se ha publicado la primera norma de olores en Chile, y también tenemos la otra buena noticia que se encuentra en consulta pública, la que sería la segunda norma de olores que aplica el sector pesquero. El 10 de mayo termina de hecho la consulta pública, hemos hecho una participación ciudadana territorial en las comunas, principalmente de Coronel. Recordar que esto obedece a una solución del PRAS de Coronel. Hemos ido a Iquique, Concepción, Puerto Montt, difundiendo este anteproyecto. Y por otra parte, en una etapa mucho más atrás, pero igual avanzando, estamos revisando la norma que aplica a las celulosas. Recordar que ya existe un decreto supremo para regular esta industria, pero se ha incluido la componente olores en esta regulación. Entonces, en resumen, en el Ministerio del Medio Ambiente estamos elaborando, bueno, tenemos 2 normas en elaboración y una ya publicada. Para nosotros, como Ministerio del Medio Ambiente, incorporar en la Ley de Base del Medio Ambiente olores como un contaminante, vemos que es muy positivo para precisamente incluir la gestión de olores en la gestión ambiental del país, así como se hace con otros contaminantes. Por otra parte, cuando se menciona que todo proyecto que emita olores debe ingresar al CIA, acá hay que mencionar que nosotros como Ministerio de Medio Ambiente tenemos una estrategia para la gestión de olores, y dentro de lo que hemos detectado que hay una falencia en la evaluación de los proyectos que ingresan al CIA. Sin embargo, ya sabemos, y de hecho hay una guía para la predicción y evaluación de impacto por olor en el CEA, que lo publicó. En esta guía que se publicó indica claramente cuáles son los proyectos que deben ser evaluados. Entonces, nosotros no vemos que hay una falencia respecto a los proyectos que ingresan, sino que la falencia está en cómo se evalúa. Entonces, en eso, gracias a la estrategia de gestión de olores que ha impulsado el Ministerio del Medio Ambiente, creemos que hay que avanzar respecto a cómo se evalúan los proyectos. Respecto a lo que se refiere a ordenanza ambiental municipal y olores, bueno, también recalcar que gracias a la estrategia que tiene el Ministerio del Medio Ambiente, que tiene estos 5 pilares que se ven en pantalla, queremos avanzar en el fortalecimiento de la gestión ambiental local. Porque no solamente las industrias grandes son las que generan olores, sino que también las pequeñas empresas, por ejemplo, un mercado, un microbasural, y en ese sentido lo que nosotros queremos avanzar es en un modelo referencial de ordenanza, que cualquier municipalidad pudiera utilizarla, y acciones para implementar un plan de gestión de olores en el cual cualquier empresa de cualquier tamaño pudiera implementarla.
Y así también herramientas en donde se incluye al ciudadano como sensor de olor, porque ellos pueden reportar el olor también. Entonces, es una vía que nosotros sí estamos abordando a través de la estrategia de gestión de olores. Entonces, en resumen, consideramos que el olor sí debe ser considerado como un contaminante, es positivo. Por otra parte, tenemos dudas respecto a considerarlo como tipología para efectos prácticos en el CIA, porque vemos que podría generar alguna dificultad. Y por último, estamos trabajando en una propuesta para generar mayores atribuciones regulatorias sobre olores para el Ministerio del Medio Ambiente. Muchas gracias. Cualquier duda, consulta, estamos para atenderlos. Gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta inmediatamente a partir del resumen y bueno, del proyecto en sí mismo. En el fondo, ¿cuál es porque estamos en la tramitación donde se podría presentar una indicación? Entonces, la pregunta es si el Ejecutivo va a ingresar una indicación en la línea de o sea, la línea de que debe ser incorporado como un contaminante de manera expresa en la ley, pero claro, la duda está si es como tipología por los efectos prácticos que podría generar la dificultad regulatoria, pero ahí las atribuciones en el fondo regulatorio sobre olores, la pregunta es esa, si van a ingresar alguna indicación específica o qué, digamos. Esa es mi pregunta. Senadora Paulina Núñez. Muchas gracias, presidente. Le agradezco también al Ejecutivo la presentación y yo también quería recalcar aquello porque primero creo sinceramente que para todas y todos y sobre todo la institucionalidad, el incorporar a los olores como contaminante es algo positivo, ¿ah? Es algo positivo porque además da certeza de cuáles son esos contaminantes que luego van a traer consecuencias. Por eso es muy importante, dada su pregunta, si el Ejecutivo va a ingresar una indicación. Estamos tratando de poder hacer esto en conjunto como colegisladores y de lo contrario que el Ejecutivo también sepa que nosotros evidentemente vamos a tramitar el proyecto, cada uno podrá ir ingresando las indicaciones que estime pertinente y por lo mismo me quiero centrar dentro del resumen que se presentó en el segundo punto, es decir, tenemos dudas respecto a que se considere como tipología por los efectos prácticos que podría generar y las dificultades regulatorias. Cuando uno pretende actualizar la ley, modernizarla, fortalecerla a propósito de incorporar otros temas, en este caso, ¿cierto?, los olores como contaminantes, lo que menos queremos hacer es dificultar la regulación y los procesos que convengamos ya son complejos y que muchas veces incluso tuvimos acá a la directora del Servicio de Evaluación Ambiental, uno de los objetivos que se trazó como servicio es poder avanzar en dar más certeza dentro de toda esta tramitación. No sé, como a modo de ejemplo, saber que hasta cierto punto dentro de la tramitación el proceso o no se puede retrotraer, como para saber que ya hay un avance de ese determinado proyecto. Entonces, ¿cuáles son esas dificultades regulatorias? Y evidentemente los efectos prácticos que podría generar no muy bueno si es que esto lo terminamos estableciendo como una tipología. Y en el último punto, cuando se indica el trabajo de las mayores atribuciones regulatorias sobre olores para el ministerio, ¿lo plantean a modo de información o lo plantean a modo de que con eso basta? Porque para mí al menos es contradictorio, porque si en lo primero, en el primer punto dentro del resumen, insisto, y que siento fue lo más relevante, ¿cierto?, de esta presentación, es decir, valorar que los olores queden establecidos como contaminantes, entonces me imagino que el tercer punto, que es lo que se está trabajando con mayores atribuciones regulatorias sobre los olores, vendría a ser algo complementario, vendría a ser la labor que le corresponde al Ejecutivo, vendría a ser parte a lo mejor de un programa de gobierno, pero nuestro objetivo es precisamente no depender del gobierno que está de turno, o sea, eso al menos es lo que a mí me mueve y por eso creo que el que los olores queden contaminantes con las consecuencias que eso puede traer, que es lo que en definitiva podríamos discutir, me parece que, insisto, es un paso positivo dentro de toda la regulación o la legislación en materia medioambiental. Así que, más concreto, presente, es cuáles son esos efectos prácticos que podría generar que no están siendo bien vistos y, evidentemente, la dificultad regulatoria que podría arrojar el que lo establezcamos como una tipología. Gracias. Muy bien. Senadora Isabel Allende, luego. Bueno, agradecer la presentación, por supuesto. Está bien
de que esté a incorporarse como un contaminante y que quede en forma expresa en la ley. Eso de por sí habla. Ahora llama un poco la atención, estamos tan orgullosos de tener la primera norma, pero la verdad es que eso indica cuán atrasados estamos como país. Digamos, yo quiero mirarlo, está bien, mirar el vaso lleno está bien, pero reconozcamos, digamos, que apenas esto y quizás ya los 3 ejemplos, quizás avancemos en las otras que tenía que ver con las otras 2 industrias, digamos, que se nos presentó, pero de verdad es como poquito, para decirlo por un lado. Pero la duda que me alcanza es lo siguiente, a mí también me deja una duda, digamos, esto que se ha considerado como tipología, no sé exactamente qué es lo que llama la dificultad regulatoria, al mismo tiempo, yo supongo que esto tienen que pasar a servicio de evaluación ambiental. Yo me imagino que no vayan a pasar a servicio de evaluación ambiental, quiero tener claridad al respecto. Y por otro lado, yo me recuerdo cuando estuvimos viendo los 10 puntos, que es algo que hay que preguntarle a la ministra, porque no sé dónde quedó aquello de cambios a la ley de la Superintendencia de Medio Ambiente. Es bien importante facilitarle la vida a la Superintendencia de Medio Ambiente, porque la Superintendencia de Medio Ambiente se ve muy agobiada justamente que le llegan todo tipo de denuncias y no hay como discriminación. Y hay algunas que eran por ruido u otras que podían ser, por ejemplo, olores, pero tal vez no tan significativo, que ellos sienten que deberá estar, ojalá, por otro tipo de tratamiento, porque si no es desviar el poco personal con que cuentan, que sabemos que son bien pocos, para poder realizar verdaderamente la fiscalización que corresponde. Entonces, sería bien bueno saber ahí cómo se va a relacionar con estos cambios que se pretendía desde la Superintendencia de Medio Ambiente y cómo entonces entra aquí el Ministerio de Medio Ambiente que dice con mayores atribuciones regulatorias. Estamos hablando, claro, las otras son fiscalizadoras, pero previo, claro, tiene que haber una regulación más específica y lo que ellos señalaban era eso, buscar la manera que la fiscalización no necesariamente fuera por el método que actualmente tendrían que hacer, que es muy lento y los desvía de otras cosas. Eso sería. Gracias, senadora. Senador Matías Walker. Muchas gracias, presidente. Yo quiero valorar que estemos viendo este proyecto de ley, felicitar a la senadora Paulina Núñez, a todas las autoras y autores de este proyecto. Los que representamos zonas pesqueras y ciudades puertos, como el caso Puerto Coquimbo, también en Los Vilos, pero sobre todo en el caso de Coquimbo, donde conviven industrias pesqueras con una alta densidad urbana. Constantemente vemos cómo hay denuncias de los vecinos, sobre todo por pequeñas plantas pesqueras que producen olores que son absolutamente insoportables, son invivibles. Y muchas veces uno hace el nexo, la fiscalización con la Seremía de Salud, el Departamento de Higiene Ambiental del municipio respectivo y efectivamente la razón por la cual a veces no se cursan multas y sanciones es la ausencia de una norma. Así que es muy pertinente este proyecto y en ese sentido quería preguntar, saludar a la ministra, por cierto, también al Ejecutivo, cómo se piensa abordar desde distintas industrias, ¿no es cierto? Por ejemplo, la industria pesquera, esta norma, y si esto va a poder tener alguna implicancia en la planificación urbana, en la zonificación que se haga y particularmente en los planes reguladores respecto de industrias contaminantes, en este caso por olores. Gracias, presidente. Gracias, senador. Antes de darle la palabra al Ejecutivo, a ver, este proyecto es de artículo único y se tramitó en general y particular en la Cámara, si no me equivoco. Y acá lo podemos, eso iba a decir, ¿no? No tenemos que pedir autorización a la sala, nada, sino que tramitarlo en general y particular, lo cual nos permite en el fondo o facilita, ¿no?, la presentación de indicaciones, tanto del Ejecutivo como de los senadores, y poder también establecer si les parece a la Comisión algunas pocas audiencias, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en la directora Valentina Durán del CEAS, también la nueva directora de la Superintendencia de Medio Ambiente, no sé, algún especialista de la academia, organizaciones de la sociedad civil, etcétera, podamos hacer llegar a la Secretaría sugerencias
invitaciones para audiencias sobre este proyecto y propuestas en el fondo, ¿no? Como propuestas de mejorarlo, propuestas de indicaciones. Eso. Le paso la palabra entonces al Ejecutivo. Entiendo la ministra había pedido la palabra o desde la sección Dolores, no sé. Sí. ¿A quién le pasamos la palabra? Ministra del Medio Ambiente. Ministra del Medio Senador, Ambiente. estoy entrando al Congreso, así que Ah, prefiero ya. contestarle en persona, Ya. pero quizás algunas de las respuestas las puede dar Igor, que es el jefe de esta división, y yo pues doy una respuesta un poco más política que lo que queremos hacer con el proyecto. Estoy allá Ok. en 2 minutos. La esperamos acá, tranquilo. Bueno, Bien. yo puedo... Igor. bueno, es que Igor está conmigo, pero Ya. puedo dar respuesta a lo que se ha señalado. Adelante. Pero claro, desde nuestra expertise, que es la técnica. Yo sé que se cuestiona respecto a por qué no especificar los proyectos que ingresan al CIA en la ley que generan olores, ¿cierto? En ese sentido, recordar que el reglamento del CIA en el artículo 10 hace un listado de los proyectos que deben ingresar al CIA. Y nosotros vemos que con la caracterización de ese listado ya hay varios que son actividades potencialmente generadoras de olor. Ahora, lo positivo de que esté ya mencionado en el reglamento del CIA es que ahí se señala el tamaño. Entonces a uno le da un cierto borde, ¿cierto?, de qué proyectos ingresan o no al CIA, y por ende uno ya asocia a aquellos proyectos que pueden generar olores. Entonces vemos que ya esa parte está más bien como saldada. Ahora, incluir, como se dice en la propuesta, por ejemplo, ejecución de obra o actividades que emitan olores molestos, susceptibles de afectar a uno o más personas. Es muy amplio. Entonces, esa amplitud podemos tener el riesgo de que cualquier proyecto, claro, pueda ingresar al CIA. Sin embargo, es importante mencionar que poner un límite de tamaño es relevante para, como decía, poner un borde. Entonces, nosotros lo que hemos visto gracias a la implementación de la estrategia es que se ha mejorado lo que respecta a la evaluación de olores. O sea, acá lo que nosotros detectamos como problema no es que los proyectos no ingresan al CIA y no evalúan olores, sino que ingresan al CIA pero evalúan deficientemente. ¿Se entiende? Entonces, lo que nosotros queremos potenciar gracias a la estrategia de gestión de olores es que se evalúe de buena forma. Es que eso es lo que está pasando. Entonces, de hecho, yo les comento, desde el año 2017 tenemos una guía de evaluación de olores que antes no existía, y proyectos que se evidenciaba que eran generadores de olor no evaluaban olores. Entonces, insisto, el problema no es que no ingresen, los proyectos ingresan. A lo que tenemos que resolver es que evalúen el componente olores, y más ahora que va a ser definido como un contaminante. Eso por una parte. Y por otra parte, solo mencionar que el Ministerio de Medio Ambiente sí, se ve que quizás las normativas han llegado en forma tardía. Hola, ministra, qué bueno que está. Que se comentó que, claro, han llegado en forma tardía, sí, se puede reconocer eso. Sin embargo, solo mencionarle que las normas de emisión de olores son parte de la solución. Y gracias a que nosotros tenemos una estrategia para la gestión de olores, queremos abarcar la temática de olores en distintas áreas, no solamente con normas de emisión. Entonces, tenemos que potenciar lo que es la gestión ambiental local a través de las municipalidades. Hay mucho que hacer ahí. Entonces, ahí podemos hacer acciones, insisto, gracias a la estrategia para la gestión de olores. Bueno, ministra, le doy la palabra ya que está. Bien, no sé si, porque usted le había sugerido que Igor también pudiera, o ya está, con lo que se ha dicho ahora, está ok para darle la palabra a la ministra. ¿Sí? Ya, bien. Bienvenida, ministra, le damos la palabra, entonces. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludo nuevamente, ahora sí, en persona. A ver, yo creo que no sé si quedó suficientemente claro por qué al ministerio le parece que podría más bien complicar el aspecto de este proyecto de ley que significaría de tenerlo como una tipología especial,
el olor. De que nos parece bien la parte del contaminante, pero no lo de la tipología especial, de que eso podría quedar muy, muy amplio. Yo sugiero cuando lleguen los asesores abogados, que puedan dar un par de ejemplos como concretos de eso, y también quizás invitar a la directora del Servicio de Evaluación Ambiental, a Valentina Durán, porque en el fondo esto es un problema para el Servicio de Evaluación Ambiental, más que para nosotros, porque nuestro rol es la dictación de norma y eso lo vamos a seguir haciendo. Y yo no sé si para la superintendencia tanto, pero efectivamente la senadora Allende preguntó, bueno, no, perdón, de que si estaba pensado en la reforma a la superintendencia el tema de la eficacia en el fondo. Y efectivamente ese es uno de los temas centrales de la reforma, es que hoy en día tiene como un gran instrumento para el ruido del pub y la gran minera. Y es como el mismo instrumento. Entonces, efectivamente, la idea es simplificarlo y cuando le toque fiscalizar olores, eso probablemente también sea un poquito más fácil. Senadora Isabel Allende, después senadora Paulina Núñez. Relevante, porque yo me recuerdo de los 10 puntos que se vio como 100, pero después no sé por qué priorizamos 10, creo, algo así, pero bueno, a mí se me quedó en la cabeza como que habían priorizado 10, pero bueno, eran muchos puntos, pero después señalábamos la posibilidad de priorizar para hacer una suerte de comida de ley corta, o si no era inabordable. Entonces, vale la pena retomarlo, porque también la superintendencia es nuestro único organismo fiscalizador. Por lo tanto, le tenemos que dotar de los mejores instrumentos, sabiendo que carece del personal que debiera tener para realizar esto a lo largo del país y es el instrumento de fiscalización que tenemos. Entonces, ha dicho aquello que compartimos mucho incluso en el gobierno pasado, cuando se habló y se hizo este estudio y se habló de las 100 modificaciones, por eso digo, después buscar una suerte de ley corta. Pero independientemente de eso, yo me recuerdo que específicamente se nos dio ese ejemplo, que pudiendo ser mucho más efectivas las ordenanzas municipales o buscando alguna otra alternativa, no se lo dejara, digamos, de exclusiva responsabilidad a la fiscalización a la superintendencia, porque significaba desviar mucho tiempo personal y eso en circunstancias que en general están bastante carentes, como decía, y tienen mucho que fiscalizar. Por eso que yo quería decir, y me alegro mucho que la ministra lo haya recogido, porque creo que es un tema necesario. Parece que la ministra del Café le veo muy bien. Gracias, senadora. Bien, senadora Paulina Núñez. Y tal vez Quiero ser súper práctica en esto, porque, a ver, con la claridad de que todo proyecto que emite olores ingresa al CIA, si no están los olores como contaminantes, evidentemente, y por eso a lo mejor, presidente, usted recordaba la superintendencia y su rol, porque ¿cómo fiscalizo y qué sanciono? Claro, dentro de toda una RCA voy a estar cumpliendo, porque por algo ya obtuve mi resolución, con aquello que me exigieron para que pudiera tener aprobado mi proyecto. Pero si llega un momento en donde hay algo en lo que no estoy cumpliendo, es decir, estoy emitiendo más olores o menos olores, voy a tener una sanción, voy a decirlo de una manera a lo mejor simple, pero no sé si está en lo correcto, más de forma, ¿me explico? O sea, porque una cosa es no cumplir con la RCA y otra cosa muy distinta es no cumplir con una parte de la RCA o la RCA en definitiva y contaminar. ¿Me explico? O sea, la RCA evidentemente que es para evitar contaminación, pero también es la herramienta que hoy tenemos para revisar, evaluar una vez que se presenta un proyecto a revisión, si este va a cumplir o no con aquello que exige la ley y las normas a propósito de que es un proyecto que tiene que pasar por esta vía. Pero luego si el proyecto termina contaminando por aquello que contempló o no contempló la RCA, porque puede que termine contaminando a lo mejor no por un incumplimiento a la RCA misma, sino que porque, bueno, también, o sea, es evidente que claro, es evidente que que nace de allí, de un incumplimiento, pero a lo mejor de alguna otra externalidad, es lo que buscamos con este proyecto, o sea, que el olor sea un contaminante, no porque eso va a permitir que el proyecto que emite olores esta vez ingrese por el CIA, porque ya sabemos que ingresa, pero el problema es el incumplimiento, claro, porque es distinto que yo
no cumplo con y como consecuencia contamino, a no cumplo con algún trámite que se me aprobó dentro de la RCA o algún otro requisito que tuve que cumplir para que el proyecto se aprobara, no para que el proyecto no contaminara. ¿Me explico? Entonces, por eso creo que al menos en el caso de las normas van o son complementarias a lo que puede quedar por ley, pero sin duda que es la ley la que tiene que establecer primero que es el olor un contaminante para luego ya derivar en las consecuencias mismas de si este termina produciendo, ¿cierto? O va más allá de lo que, o está autorizado lo que es soportable. Yo también quiero decir eso porque obviamente que este proyecto surge a propósito del sector La Chimba, de Antofagasta, que la ministra más conoce muy bien, donde los olores, a propósito de las quemas, y por lo tanto ahí ni siquiera hay una RCA. O sea, me estoy poniendo en el otro ejemplo. Entonces, cuando un vecino va, o la misma municipalidad incluso, no sabe primero a dónde ir, cuál va a ser la consecuencia, y se siguen produciendo esos olores que terminan siendo un contaminante para el medio ambiente y para la salud de la persona, de ese vecino. Entonces, si no tenemos esa claridad, no solo de que no se está cumpliendo con una RCA, sino que en situaciones donde no hay RCA, se produce porque lamentablemente a veces las mismas personas o la industria termina botando, quemando y produciendo este olor. Nace desde ese ejemplo, pero viene también, como decía por su intermedio presidente, el senador Walker, a cubrir otras zonas donde hay otros olores de otras fuentes que terminan contaminando igual. Y si no lo tenemos como contaminante en la ley, yo creo que va a ser difícil concentrarnos solamente en la norma producto de una revisión en el CIA y una eventual resolución de calificación ambiental. No sé si me explico bien, pero eso es como, es importante saber de dónde nacen estos proyectos, qué es lo que pretendemos, porque en definitiva, si este no es el camino, más allá de que quede establecido en la ley como un contaminante, por las consecuencias y la alerta que está levantando el Ejecutivo sobre la dificultad regulatoria, bueno, es precisamente el momento, ¿cierto?, para ingresar indicaciones y son proyectos que además estaremos todos de acuerdo y yo estoy muy de acuerdo que queden en un marco, como decía, no veo, ahí estás en silencio, Manuel, Daniela Daniela, Caimánque. Sí. Daniela, como decía Daniela, que quede en borde, que quede un marco, que quede, o sea, con mayor razón, eso tiene que ser parte de una indicación. Si incluso la podemos trabajar en conjunto, bienvenido sea. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Yo, una pregunta muy concreta, no sé si se ha pensado, pero la vinculación de algunos olores, de pronto de algunos proyectos, alguna industria que puedan generar o han generado, ¿no?, el problema de la salud de las personas, que terminan, ya sea por pic de, ¿no?, de emisiones, y que termina la gente en los consultorios, en los hospitales, intoxicados, no sé, por el olor. Y claro, otra cosa es un poco lo que describía el senador Matías Walker de la gente que vive en torno a una industria, ejemplo, pesquera o de los, ¿cómo se llaman estas chancheras, como le llaman las chancherías o etcétera, que es más bien un olor molesto, pero no necesariamente te afecta, creo, la salud. Pero la pregunta por la Superintendencia de Salud o la relación con salud, medio ambiente, salud, digamos. Pero eso, preguntas para el debate. Y sí me parece, bueno, pertinente que invitemos a la directora del CEA. Bueno, lo mismo, que la comisión pueda también hacer sugerencias de más invitados, ministro, y equipo también. Sí, muchas gracias, presidente. Quisiera dar la palabra a Ariel Espinosa, que es jefe de la división jurídica del ministerio, que también podrá referirse a la diferencia entre una norma de emisión y de calidad, ¿verdad? Que aquí estamos hablando en realidad de normas de emisión, pero para ver la relación, porque la verdad las cosas que no es tan simple en este caso del olor, sí. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Saludar a los senadores y senadoras. Efectivamente, el introducirlo como contaminante en la ley expresamente tiene beneficios hoy día que en el sistema actual solo podemos emitir normas de emisión. De calidad es más difícil porque las normas de emisión regulan la cantidad de una emisión a la atmósfera, desde la fuente hacia la atmósfera, y las normas de calidad lo que miran es cuánta concentración hay en la atmósfera, independiente de cuántas fuentes están aportando a esa concentración. Esa es la principal diferencia y eso genera instrumentos distintos, porque la norma de emisión se puede sancionar directamente. Por eso ahora con estas normas pesqueras de porcinos se va a poder sancionar directamente a la fuente. En cambio, las normas de
calidad, como miran la concentración en la atmósfera, buscan un manejo integral de ese territorio a través de los planes de prevención o descontaminación. Entonces tienen un pool de medidas más amplio. Tienen algunas fuentes más pequeñas, otras más grandes, disminución de emisiones para ciertas fuentes, tienen periodos de control de episodios críticos, o sea, una serie de instrumentos más complejos. Eso es como lo primero. El dotarle de la calidad de contaminante permite que hoy día nosotros no solo miremos lo que los abogados a veces le decimos las obligaciones de resultado, ¿cierto? Que es cuánto emití olor o cuánta de esa concentración llegó al medio ambiente, sino también algunas obligaciones de medio. Y ahí es muy importante distinguir por tipos de tecnología y tipos de procesos. Por eso en general estas normas van por tipo de industria, porque las medidas que sirven para un tipo de industria no son las mismas que sirven para otro tipo de industria. Entonces, esta modificación sí tiene efectos prácticos que va a permitir considerar ambos mundos, las obligaciones de resultado, cuántas unidades de olores, por decirlo de alguna manera, están en el medio ambiente, y obligaciones de medio, qué tecnologías son las más idóneas, qué tipos de procesos son los deseables, mejores prácticas para estos tipos de procesos. Entonces, permite un marco más completo de regulación. Y obviamente tendrá impactos en la evaluación ambiental también, porque se deberán considerar el diseño del proyecto, además de las medidas de mitigación, compensación y reparación que hoy día ya se evalúan, pero como señaló el área técnica, con ciertas dificultades en el proceso. A diferencia de lo que sería considerarlo como una tipología donde es muy difícil establecer los umbrales, que es un elemento importante dentro del diseño del CIA, que hay pequeños proyectos que por su naturaleza, su impacto acotado, no son tipologías de ingreso, no deben ingresar, y otros que sí son más riesgosos, por decirlo de alguna manera. Entonces la ley señala que deben evaluarse. Entonces las tipologías por efectos siempre son muy complejas de administrar, se genera mucha dificultad en interpretar dónde están esos límites. Entonces uno puede pensar en ciertos ejemplos de pequeños negocios de barrio que sean como con un olor incidente, y alguien podría decir, bueno, ese negocio debería ingresar. Entonces eso no va muy bien con la lógica del sistema, y eso es mejor aplicarle estas otras herramientas que son más directas y más fáciles de entender, es mucho más costo efectiva si se quiere llevar a otro lenguaje. Son medidas más fáciles de administrar. Eso. Perdón, pero eso para incorporar en el mismo proyecto o en paralelo, eso no entendí bien. Como en otra iniciativa, digamos. ¿Sí, Cristóbal? Gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, también saludar y, bueno, reforzar, lo dijo la ministra a la rápida, pero veníamos en un viaje bastante estresados por la demora y el taco, que la idea sería incorporar a través de este proyecto. Como ejecutivo estamos trabajando con distintos ministerios para presentar una indicación que patrocine este proyecto. Hay la duda si será sustitutiva o a través de indicaciones, porque quizás puede ser a través de indicaciones que acordemos también con sus mismos asesores, y aprovechando que tenemos una larga tradición de trabajo en conjunto, queríamos proponer también que se generara una mesa de trabajo para ver este proyecto en detalle. Y bueno, también reforzar que creemos muy importante que el Servicio de Evaluación Ambiental dé su opinión respecto a esto, sobre todo el tema de la tipología. Y a eso hacía referencia la presentación, de que establecer una tipología de ingreso por olores es muy complicado después uno cómo establece en el reglamento qué sí olor se va a considerar como que debe ingresar y qué no, entendiendo que un local muy chico puede generar un olor muy molesto, y una instalación muy grande, quizás olor no tan molesto, es algo bien complejo de llevar. Entonces por eso les queríamos proponer conversar esto más en detalle también con sus asesores y generar una mesa de trabajo para patrocinar este proyecto que es de bastante interés del Ejecutivo. Bueno, muy bien, me parece, está pidiendo la palabra Daniela, le doy inmediatamente la palabra. La próxima semana es distrital, podría ser un buen espacio para avanzar en esas conversaciones entre los asesores, porque en lo personal, digamos, no me gustaría que estemos demasiado tiempo o que bien, si la misma mesa define, mira, necesitamos un plazo para las conversaciones con los demás ministerios, bueno, eso implica que tengamos que reformular la tabla de qué proyectos vamos a ir tramitando. A mí no me gusta como andar picoteando iniciativas, sino que entrar en profundidad en el fondo en uno. Claro. Entonces, bien, le damos la palabra a Daniel, ojalá brevemente, para poder pasar al otro punto que tiene que ver además con la programación, o sea, programa de regulación para este año. Algo breve. Diferencias, cuando trabajamos con olores y en las normativas de olores estamos trabajando a nivel de molestia y no de toxicidad.
Ahora, entendido molestia porque también afecta la salud de las personas. Y recordar solamente la definición de salud de la OMS, que dice que salud es el completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de una enfermedad. Por lo tanto, una persona que está molesta por olores, por supuesto que está afectando su calidad de vida, y por eso es importante avanzar en lo que es la gestión de olores. Eso. Muy bien, muy de acuerdo. Bien, se agradece la claridad. Bueno, estamos en un rol de colegisladores, así que toda la disposición a colaborar en esas indicaciones. Pasamos entonces al otro punto de la tabla, que es escuchar al Ministerio sobre el programa de regulación, ¿no?, de normativas ambientales para este año 2023, o lo que se está realizando en este año, de la división jurídica, entiendo. Ahí está la otra presentación que tenemos en nuestras tablets, y no sé si hay que proyectarla ahí en pantalla. Pero yo puedo comenzar quizás. Sí, exacto. Em, bueno, lo primero que quisiera decir es que el programa regulatorio del ministerio estaba contemplado en el reglamento de dictación de normas, calidad y de emisión. Está en un reglamento desde el año 2012, y durante la discusión de la ley marco de cambio climático, esta se incorpora a la ley, le da como otro estatus el programa regulatorio. Ahora, nuestro diagnóstico el año pasado, cuando llegamos y que ya se promulgó a mediados de año la ley, era que nuestros programas regulatorios anteriores eran, lo voy a decir así, bien simple y bien directo, era una lista de supermercados, ¿ya? Una lista larga que solamente enumeraba instrumentos, no distinguía el tipo de instrumento, no establecía prioridades, no establecía resultados esperados, o sea, no había metas, y tampoco establecía plazo. Ese era nuestro programa regulatorio. Así que una lista de supermercados y que además ya lo sabemos, lo hemos discutido en un par de en un par de discusiones aquí, y es que además tenemos una lista de cosas que hay muchas que no están terminadas, además que comenzaron hace muchos años y que no han terminado. Lo discutimos cuando vimos la ley de zonas latentes y saturadas, donde ustedes nos pidieron, nos exigieron de que la revisión de nuestros planes fuese más seguido, etcétera, etcétera. Entonces habían, en nuestra opinión, obviamente varias falencias ahí. Y quisiera entonces ahora sí darle la palabra a Ariel, que yo estaba ahí rellenando mientras él encontraba la presentación, para que les presente, pero era como la introducción de por qué estamos presentándolo, porque los tienen ustedes, supongo, ¿no? Yo lo tengo impreso y lo tengo así en mi escritorio de cabecera. Y ya, perdón, Ariel. Bueno, tal como dijo la ministra, ¿cierto? Entonces, miramos los contenidos que estaban en la ley, mandatorios, y los incorporamos. Hicimos un proceso de unificar los distintos argumentos y elementos de análisis que tiene el ministerio para poder priorizar ciertas normas que tienen que ver con la información ambiental de que dispone, las prioridades que están dadas por los instrumentos de cambio climático, en este caso en particular para este periodo, este bienio, porque se va elaborando por bienios, lo que tenía que ver con la implementación de la ley marco, y arribamos a, bueno, primero sistematizar las categorías de instrumentos que estaban contenidos y establecer prioridades por categorías de instrumentos, de tal manera de distinguir aquellos instrumentos que podamos resolver en el corto plazo y en el mediano plazo, y también
aquellos que derivan de procesos de revisión normativa y aquellos que son procesos nuevos, o sea que no tienen un decreto supremo que les sirva de antecedente en forma anterior. Entonces combinamos esos factores y a su vez determinamos metas, o sea, probar efectivamente cuánto de ese compromiso esperamos cumplir como cartera. Y a partir de eso hicimos esta primera distinción. Los instrumentos nuevos que deben ser elaborados en el corto plazo, porque ya voy a indicar a qué criterios obedecen, instrumentos de revisión que por su data, la cantidad de tiempo que llevaban siendo procesados en el ministerio, también requerían cerrarse, ya no aguanta un poco más seguir dilatando estos procesos de revisión. Y por otro lado, distinguir de los instrumentos nuevos y en revisión que requieren aún más tiempo, sobrepasan el periodo de 2 años. Porque, por ejemplo, así como se mostraba en la presentación anterior, requieren estudios previos para poder elaborarlos o requieren una discusión intersectorial. Recordar que el Ministerio cuenta con una herramienta que se llama los comités operativos, donde se sientan los actores institucionales a ver las implicancias de las normas. Y comités operativos ampliados, donde también se involucra la sociedad civil en el proceso de generación de las normas. Entonces, esos procesos también requieren tiempo de socializar de los estudios y hacer las consultas ciudadanas cuando ya se cuenta con el anteproyecto. Entonces, establecimos metas diferenciadas. Claramente, los instrumentos que deben cerrarse, la meta es contar con el documento final sometido al Consejo de Ministros, que es el plazo que nosotros podemos controlar, y en los instrumentos que son de mediano plazo, contar con indicadores y metas asociados a hitos relevantes. No se trata de cualquier hito, son hitos relevantes que van marcando el avance del proceso. Y por otro lado también, a propósito de este proceso, nos dimos cuenta que hay instrumentos especiales que es difícil de programar en el sentido más clásico de la expresión, y son aquellos que el hito de inicio, lo que gatilla el comenzar con ese proceso, parte de otros supuestos. Por ejemplo, en el caso de los humedales urbanos, como hemos discutido en otras oportunidades, una parte importante de los humedales urbanos se solicitan por parte de los municipios, el acto de inicio de la tramitación. Entonces, eso es una entrada que el ministerio no controla, depende de la voluntad de los municipios. Asimismo, los santuarios de la naturaleza, que son solicitados a veces por privados o por otras entidades que tienen derechos sobre o interés sobre esa área para que sea categorizada como santuario. Y bueno, las declaraciones de zona latente o saturada que no dependen de una cuestión de voluntades, sino de condiciones materiales del medio ambiente en un lugar. Y ahí también transparentamos un elemento que es la capacidad del ministerio para poder procesar esas solicitudes y que esperamos también ir respondiendo a esa demanda. Entonces están claramente identificados de esa manera para que cualquier persona pueda entender la mecánica con la cual trabaja el ministerio, para que sea transparente. Como señalábamos, hay una fuerte orientación a completar el esquema normativo. ¿Qué significa esto? Que queremos abordar sobre todo que el proceso de revisión de normas, es decir, lo que ya la institucionalidad cuenta, no sea lo prioritario. Por supuesto que hay plazos establecidos para eso y se consideraron, pero hay un fuerte componente de elementos nuevos, áreas protegidas nuevas o aquellas áreas que están declaradas pero no cuentan con su plan de manejo, que es un instrumento importante para poder administrar desde el punto de vista ambiental ese territorio. También la implementación de la nueva normativa que se requiere para implementar las normas que se han dictado por el Congreso, sobre todo Ley Marco de Cambio Climático, la responsabilidad extendida al productor e impuestos verdes con la última modificación, que tenían mandatos reglamentarios importantes y eso consume una cantidad de recursos importantes del Ministerio. Y también en términos de contaminantes no normados o normas secundarias, es muy relacionado con los territorios en transición. Entonces hay un enfoque a ir complementando la normativa que ya tenemos, no solamente revisar la vigente. Hay un enfoque en lo conclusivo. Buscamos que la mayor parte de los procesos puedan terminar en el periodo, obviamente dependiendo de la naturaleza de cada tipo de instrumento, y para eso el cumplimiento de los mandatos legales era un factor importante para priorizar ciertas normas y reglamentos por sobre otros, cerrar procesos que tienen mucho tiempo de tramitación, y abordar cierto pasivo histórico que está dado por solicitudes que han ingresado al ministerio y que por su volumen ha sido difícil de manejar. Entonces también manejar ese concepto y dar cuenta de esas metas para ir cerrando.
Claro, del mapa de procesos regulatorios nosotros identificamos 206 instrumentos de distinta jerarquía, tamaño, complejidad. Eh, eh, un volumen importante que queda más claro en este gráfico tiene que ver con los instrumentos asociados a biodiversidad, que son un volumen importante de áreas en sus distintas categorías y los planes de manejo de ellas. Pero se cubren también con los otros instrumentos otros elementos importantes. Tratamos de reflejar que esto es importante para hacerse cargo de la triple crisis en temas de crisis climática, los instrumentos para implementar la ley marco de cambio climático, en la crisis de contaminación, instrumentos para los contaminantes nuevos o revisiones mandatadas de las normas vigentes, por ejemplo, las que tienen que ver con olores, las que tienen que ver con suelo, las que tienen que ver con bahías que están muy intervenidas o lagos, por distintos tipos de contaminantes también, y la crisis de biodiversidad que nos demanda y nos requiere contar con más territorio protegido para cumplir con nuestros compromisos internacionales y también que esos territorios que ya cuentan con una categoría de protección tengan sus planes de manejo, es decir, que sepamos cómo deben administrarse los recursos ambientales de ese territorio para poder generar mayor valor ambiental. Dentro de los contaminantes hay un cruce importante con las zonas de transición, ciertas normas que son requeridas, incluso solicitadas por los territorios que hoy día requieren urgente intervención en su modelo productivo. La norma de olores pesqueras, por ejemplo, viene de un compromiso del PRAS de Coronel. Entonces es una medida muy importante para responder a este territorio. Así también la norma secundaria de calidad en Quinteros, de la Bahía de Quinteros, también obedece a esos compromisos de las zonas de transición. Y bueno, también hay ciertos instrumentos clave que permiten al Ministerio poder actuar de forma oportuna y transparente, que a lo mejor no son tan sensibles para la ciudadanía, pero son importantes para poder avanzar con justicia ambiental en estos procesos, como por ejemplo el reglamento que regula los consejos consultivos del Ministerio, que es un organismo tremendamente importante para darle feedback al Ministerio y también requería una actualización para adecuarlo a Escazú y los nuevos estándares. Entonces, tratamos de cubrir. Y lo otro que también levantamos era, bueno, ¿dónde tienen incidencia territorial estas normas? Que yo creo que creemos como Ministerio que es un factor muy importante para que las personas puedan ver sus territorios reflejados ahí, y hay un componente importante en las regiones. De hecho, por ejemplo, normalmente centralista las regulaciones, pero la región metropolitana no es de las más representativas en la composición de todos los instrumentos que se están viendo, y no hay regiones que no tengan instrumentos asociados. En todas las regiones hay algún área prioritaria, plan de manejo, norma que le aplique y que es relevante. Por supuesto que hay un componente nacional también importante de la normativa que es transversal a todo el territorio. Y por último, solo recalcar una idea, no es el programa de regulación, que si bien es una de las partes muy importantes del Ministerio, no es lo único que hace el Ministerio. Hay otros instrumentos que no son propiamente tal regulatorio y que también requieren una importante energía y destinación de tiempo. Entonces tenemos que lograr distribuir los recursos entre todos estos instrumentos. Eso. Bien, muchas gracias por la presentación. Se ofrece la palabra. Senador Isabel Allende. Presidente, agradece esta presentación y yo entiendo que estamos hablando de un tema específico. Y por cierto, no cubre todo lo que tiene que hacer el Ministerio de Medio Ambiente, que cada vez más, y enhorabuena. Hemos peleado incluso dentro de la ley marco del cambio climático, que el Ministerio de Medio Ambiente fuera un poco del organismo cabecera de la coordinación de los distintos ministerios. Cuando estamos hablando de transición justa, hídrica justa, también el Ministerio de Medio Ambiente debe encabezar. O sea, tenemos muchas responsabilidades y nos alegramos de aquello porque bueno, hace mucho tiempo que había estado un tanto relegado, sin tanto presupuesto, sin tanto personal, o sin tanta responsabilidad, o sin tantas atribuciones, y eso ha impedido que haya, desgraciadamente, uno podría decir, una gran eficacia por un lado o una gran confianza. Hay mucha ciudadanía que se ha mostrado por años bastante desconfiada porque ha sentido que ha habido una cierta impunidad en algunos casos graves de contaminación, no sucede nada. Dicho todo aquello y entendiendo perfectamente, yo tengo una suerte listado que no puedo dejar de leerlo, por lo menos para que quede en la historia de esta sesión
para graficar lo que nos ocurre hoy como país. Por ejemplo, la norma primaria calidad de aire de arsénico está sometida a consulta pública, bueno, del 13 de julio del 2023. Eso está bastante, veamos cómo va a ser aquello. El Reglamento General de la Ley Marco Climático aún no se ha publicado ninguno de esos reglamentos. Se encuentra en el proceso de consulta la propuesta de reforma del reglamento al CEIA y han sido consultados aquellos relativos a los sistemas de información sobre cambio climático, procedimientos asociados a los instrumentos de gestión del cambio climático, equipo técnico interministerial, comité regional para el cambio climático. O sea, hay bastante deuda todavía en ese aspecto. En la norma secundaria de calidad de aire de la Vía Quintero, que representamos, presidente, la última gestión del proceso de elaboración data del 10 de marzo del 22 y desde entonces no ha habido movimiento. Se trata de una norma de un anteproyecto aprobado sometido a proceso de consulta ciudadana. La revisión de la norma de emisión de residuos líquidos de aguas subterráneas se ha ampliado el plazo en más de 8 oportunidades y la última vez fue a finales de 2022, ampliándose por 12 meses más. Y ahí lo quiero enganchar con un proyecto que hemos presentado en la Comisión de Recursos Hídricos que tiene que ver con el reuso de aguas justamente residuales o aguas negras, como son más conocidas. Revisión de norma de emisión fundiciones de cobre. Ingresó a revisión en septiembre de 2020. Se amplió el plazo por 7 meses en julio del 22 para el anteproyecto. Revisión de norma de emisión centrales termoeléctricas se encuentra en revisión desde el año 2020, ampliándose en julio del 2022 por 9 meses más para su anteproyecto definitivo. Revisión de norma de emisión de residuos líquidos, aguas marinas y continentales. Esto tiene mucha relación con el proyecto que presentamos, que es la posibilidad del reuso, tiene mucho que ver con el decreto S Supremo 90. Se ha ampliado en más de 5 oportunidades el proyecto final. Declaratoria de humedal urbano, bueno, eso ya sabemos que tiene una entrada por el lado de los municipios, sin embargo, nosotros ahí tenemos un problema, hay 2 bastante rechazados en el Quisco, que es el Batro y el Totoral. Bueno, esto fue ingresado en marzo del 22. Ahí hay un cuestionamiento, sí, porque el municipio aparentemente no suspendió las actividades. Se supone en la ley que sacamos cuando ya se hace el ingreso, mientras se hace la evaluación no se permite la construcción. Y aparentemente eso no se está cumpliendo. Y después análisis normas, digamos, en revisión o atrasadas, que ustedes mismos decían. Como ya decía, la revisión del decreto 90, eso es bien importante porque son los contaminantes asociados a la descarga de residuos líquidos, aguas marinas y continentales. Y eso es tremendamente relevante. Como ustedes bien saben, nosotros tenemos 33 submarinos, emisarios, y además de eso, en este momento, en la propia Comisión de Recursos Hídricos hemos tenido 4 sesiones para ver la calidad del agua, porque hubo una denuncia de la Universidad de la UPLA, digamos, donde se decía la presencia de coliformes. Estamos en este momento a la espera, en el mes de mayo, de un mayor diagnóstico más preciso por parte de la IRECTEMA, que hizo una secuencia de muestras. Pero eso revela lo importante que es y se ha ampliado en 5 oportunidades. Yo creo que ya realmente no podemos seguir eso mismo, como ya he señalado, porque además se empieza a cruzar con el proyecto que nosotros queremos empezar a tramitar. En la norma secundaria de calidad de agua se toma como parámetro, pero es una norma de emisión y no una norma secundaria de calidad de agua, que es lo que se supone que debería tener. Ahí no sé si exactamente así, pero así es lo que lo que el informe que me han preparado y que ojo con eso. En el proyecto de ley de reuso de aguas residuales, bueno, como ya dije, recién lo hemos presentado y esperamos que podamos trabajar en aquello y exigiendo un reuso de estas aguas descargadas realmente, porque no falta ahí. En la norma primaria de calidad para compuesto orgánico y volátil de benceno, bueno, se presentó el anteproyecto en febrero del 22. La principal crítica a este proyecto solo regularía el benceno y no el resto. Y aquellos que tienen una estructura química parecida, como al benceno, como el tolueno, etilbenceno, el sileno, son conocidos como compuestos BTX por sus iniciales. Y este fue remitido para la firma de la ministra en febrero del 2023 para ser publicado. Hay compuestos no considerados. Hay otros compuestos que tienen normativa internacional, como el tolueno, además que tampoco se considera algún hidrocarburo de cadena corta que aparece en el estudio noruego de investigación del aire. Usted sabe que ese estudio fue incluso consultado para los temas de la zona nuestra, digamos, de sacrificio.
El informe de Contraloría del año 22 detectó que en la comuna de Concón las fuentes se encuentran cerca del sector residencial. Las concentraciones fueron promedio 6 veces más altas por estos compuestos BTEX que acabamos de decir, o sea, benceno, tolueno, sileno y el otro, y entre 2 y 4 veces más para los hidrocarburos ligeros en el sector de Ventana, Quintero y Puchuncaví. Y norma secundaria de calidad ambiental, la Bahía Quintero, bueno, fue parte del programa de regulación ambiental justamente para el año 2021, está atrasado, esta última gestión proceso data del 10 de marzo del 22, desde entonces no ha habido movimiento, se trata de una norma de anteproyecto aprobado y que está sometido a consulta ciudadana, es necesario avanzar su tramitación cuando solo tenemos hasta ahora 5 normas para calidad del agua, secundarias para calidad del agua. Norma de arsénico, no tenemos norma de arsénico, esta fue derogada en el 94. Norma primaria centrales termoeléctricas, se encuentra en revisión desde el año 20, empleándose, como dije, en el 22 por 9 meses más. En fin, la lista es larga y ya me da pudor seguir, pero en resumen, esto lo único que le podemos decir es que nos demuestra que hay un nivel de tarea pendiente muy grande que abarca, por supuesto, un enorme esfuerzo de recursos humanos, de responsabilidad y de financiamiento que entendemos muy bien para el Ministerio de Medio Ambiente, pero no podemos seguir en estas condiciones. Y nosotros que representamos una zona de sacrificio sabemos muy bien lo que eso significa por años y años y años y años, no contar con las normas o no contar con esos planes, en fin. Y hablando de planes, el ejemplo máximo fue cuando en Calama el plan se demoró 10 años. 10 años. Entonces, realmente hay ahí algo en nuestro país que nos está diciendo esto no puede continuar. Entonces, bueno, yo dejo esto porque creo que es importante que se tome nota y que haya ojalá una respuesta respecto al literalmente lo más urgente. Entiendo que tienen que priorizar y entiendo que están llegando nuevos, lo que estamos diciendo, humedales que antes no estaban y se abren otras ventanas, que así va a seguir siendo, porque bueno, de eso se trata, que vayamos avanzando en áreas de protección que antes no estaban consideradas y que evidentemente son importantes. Pero la pregunta es cómo lo va a abordar el Ministerio de Medio Ambiente, qué va a priorizar, cómo lo va a hacer, revisar lo atrasado, lo que nunca se hizo, lo que no existe, lo que está pendiente, lo que está a punto, en fin, es bastante complejo, lo entendemos, digamos, pero en el catastro hay normas que se extienden en algunos casos por más de 5 años y bueno, en fin, lo dejaría hasta ahí. Bien, se agradece, senadora. Me sumo a lo que plantea la senadora Isabel Allende, además como representante de la región de Valparaíso. Tal vez, no sé si les parece hacer llegar el detalle, esas preguntas concretas y que nos puedan responder por escrito a la vuelta a la distrital, en el fondo. Y Sí. presente porque es suyo ese proyecto, junto a usted me invitó a que lo acompañara, el proyecto de ley que propone justamente utilizar los estándares de medidas recomendadas por la OMS para la revisión de las normas de calidad ambiental. Y entonces sería bueno tener como la opinión también respecto a ese proyecto que es suyo, presidente, y que lo acompañamos. Sí, justamente iba a comentar eso brevemente. El año pasado presentamos junto a la senadora Isabel Allende, Claudia Pascual, el senador Buenchumilla, algo que se viene levantando hace mucho tiempo, por lo menos en la zona de Quintero Puchuncaví, en otras zonas, sobre todo por la evidencia que va acumulando la OMS cuando dice, por ejemplo, que un 37% de las muertes prematuras tienen que ver con específicamente contaminación del aire y pone varios elementos, ¿no? CO2, SO2, varios elementos. Y claro, y uno compara lo que propone la OMS respecto al cuidado de la salud de la población versus la norma chilena, y nuestra norma es mucho más laxa, más débil, digamos, ¿no? La norma OMS sugerida es más exigente. Obviamente eso implica adaptaciones, transición, etcétera, pero nos parece importante abordarlo y lo hemos conversado también con la gente del Ministerio de Salud. Yo estoy en la comisión, de hecho en unos minutos más hay un almuerzo con la Comisión de Salud con un representante de la OMS para el Cono Sur. Ahora a las 2 de la tarde estamos citados. Y vamos a abordar estos temas, pero claro, como está presentado el medio ambiente, lo tenemos ahí para la tabla del año, digamos, ¿no? Para poder abordarlo. Bueno, eso, ministra, los minutos que quedan. No sé si senadora Paulina Núñez, ¿algo más? No, bien. Ministra. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora, también por
el recordatorio no le quepa la menor duda de que para nosotros lo tenemos también muy claro. Quizá quisiera volver a darle un poco de valor a este programa regulatorio que yo introdujo como que era una lista de supermercados en la cual obviamente no había ninguna priorización, no quedaba claro qué cosas habían comenzado hace 10 años, hace 15 años y que todavía no habían terminado. Y en cambio, algo que quisiera reforzar es que primero que nada hay criterios de sustentabilidad que nosotros tomamos ahí, lo cruzamos con prioridades programáticas, tanto del gobierno, y por eso esto de la triple crisis, ¿verdad? De que no estamos hablando solamente de cambio climático, sino pérdida de biodiversidad y contaminación, cruzado con la gestión del cambio climático, porque este cambio en el fondo, en el valor que tiene el programa regulatorio de pasar de un reglamento a la ley, nosotros nos hicimos cargo y pensando en que tiene que ser especialmente relevante en la gestión de cambio climático. Por eso, ahí es que entra eso, esta es la traducción que nosotros hacemos de ese cambio. Y bueno, el estado de la situación ambiental del país y de la evidencia de impactos ambientales nacionales y o regionales. Y ahí viene el énfasis justamente también en las zonas de transición que llamamos, ¿verdad? Que son estos 5 territorios en los cuales tenemos alta presencia de contaminantes, especialmente termoeléctricas a carbón. Y como indicó Ariel, ustedes tienen el programa regulatorio? ¿Está por ahí? Ya. Claro, hay unas tablas y entonces ahí dice, bueno... No es lo mismo lo que tenemos ahí, lo que tenemos, ¿no? No, este es el mío. Son dos cosas. Nuestra resolución, claro. Sí. El programa regulatorio ambiental. Habría que enviarla, a veces no la tenemos. Ya. Sí. A mí me gusta bastante. Tenemos siempre diferencias con los abogados. Me reía. Usted no se dieron cuenta, pero ese orden que aparece ahí es alfabético, es un orden, no es el orden que yo hubiese hecho. Después había otra tabla que había un orden alfabético también regional, yo lo hubiese puesto por latitud, pero eso es. Estamos aprendiendo a conocernos. ¿No? Bueno, aquí hay una tabla, bueno, está el marco como la idea que está detrás del programa regulatorio, después hay una tabla que dice instrumentos nuevos que se van a iniciar o tramitar, pero que quizás no terminen en este bienio. Y es bastante largo. Después la segunda tabla que aparece acá son instrumentos nuevos cuyo proceso se planifica concluir. Y ahí le puedo nombrar, por ejemplo, está la norma secundaria de calidad del aire de la Bahía de Quintero y del río Valdivia, y está la norma de COFS, benceno, ¿verdad? Esa está efectivamente, ya está en Contraloría. Sí, ya está en Contraloría. Así que por nuestra parte, por lo menos ya está terminada. Y así, es una lista larga de cosas, y después vienen las tablas en las cuales son instrumentos en revisión, que quizás no vamos a terminar, y en revisión que sí vamos a terminar. Esas son como las 4 clasificaciones, y en el caso de las cosas que no dependen mucho de nosotros, tenemos igual una tasa esperada de, por ejemplo, declaraciones de humedales urbanos, y para lo cual tenemos también más clarificado el recurso humano que necesitamos. Por ejemplo, en el caso de humedales urbanos, estamos muy contentos con el nivel de implementación de la ley. Llevamos 100 humedales urbanos declarados y tenemos en carpeta hay como 80, entiendo. Eso fue en febrero, no sé si ahora ya habrán llegado algunos más. Y eso obviamente nos significó a nosotros durante el año pasado discutir esto con DIPRE, y tenemos no solamente 2 funcionarios nuevos en biodiversidad, sino que también se ha reforzado la división jurídica, porque es una tarea que finalmente siempre recae también en jurídica, así que hemos también, haberlo ordenado de esa manera también nos permitió ver, bueno, qué es lo que necesitamos de recursos humanos y económicos para poder responder correctamente a estas solicitudes.
Así que yo lo veo como algo muy positivo. Yo sé que estamos todavía totalmente en deuda, pero lo podemos visualizar mejor ahora y de esa manera yo espero también nos podemos argumentar mejor porque, por ejemplo, humedales urbanos, decimos ya tenemos los recursos humanos y económicos para declarar 20, y si nos llegan anualmente 40, entonces vamos a tener que ir ponderando bien. Hay uno más en la consulta, se me permite, Presidenta, que es cómo se va a implementar el acuerdo de Escazú. También es algo muy relevante y también sería bueno tenerlo en consideración por ahí. ¿Les parece? Me parece muy atingente la pregunta, creo que da para más en profundidad, como estamos en la hora y yo tengo este compromiso arriba que me están esperando, lo dejamos para la siguiente sesión y recordarles hacer llegar a la Secretaría en estos días la sugerencia de invitados para este proyecto, o sea, para el proyecto anterior que estábamos viendo de Dolores, para la discusión en general y particular, todavía no lo hemos votado, vamos a definir invitados y luego avanzamos con las indicaciones. ¿Les parece? Bien, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Recording stopped.